queremos contarles la historia del famoso Viper, aquel instrumento comunicacional que hizo posible que los comandos desde la parte externa realicen un excelente planeamiento gracias a este Viper. Y nosotros hemos querido esta noche entrevistar al protagonista o uno de los protagonistas, porque fueron 2 o 3 personas que saben de este planeamiento. Y uno de ellos es el ya fallecido almirante Gianpietri, a quien desde acá también le mandamos y enviamos un saludo al cielo. Y acá nos queda para contarnos nuestro amigo el coronel Roberto Fernández Franzen. Él fue un rehén y conoce toda esta historia del famoso Viper. Veamos la nota. Una noche antes de la operación Chavín de Huántar, me acerqué a la imagen del Señor de los Milagros y le pedí volver a ver a mis hijos. Un hecho que resultó vital para el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón por los comandos Chavín de Huántar es el empleo de un Viper que fue aplicado por uno de los rehenes en cautiverio. Me refiero al coronel del Ejército del Perú, hoy en situación militar de retiro, Roberto Fernández Franzen. Él es magíster en administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, conferencista desde el año 2017 sobre el libro de su autoría, Memorias de un rehén. Y para el programa es un honor darle la más cordial bienvenida esta noche para ahondar en detalles qué pasó en la residencia de la Embajada de Japón con el famoso Viper, que él lo tenía. Roberto, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Pepe, te agradezco por invitarme a tu programa Yo Amo a Mi Ejército, un programa que está siendo un éxito a nivel nacional, sobre todo en las Fuerzas Armadas y en forma detallada en el Ejército. He tenido la oportunidad de estar en Londres la vez pasada y vi desde ahí tu programa, es todo un éxito y muchos amigos le he transmitido sobre este programa que tú semana a semana transmites, conociendo algunos casos inéditos, semana a semana, casos que desconocemos. Te felicito con esa vehemencia, con ese entusiasmo que te caracteriza y sigue para adelante que tu programa es un éxito total. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a toda la audiencia. No, buenas noches a ti, Roberto, y muchas gracias por habernos dado esta entrevista que para nosotros va a engalanar el cofre de los recuerdos que tenemos sobre esta brillante operación militar, la más exitosa del mundo. Por eso queríamos preguntarte esta noche, ¿cómo te involucras en la trágica noche de la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón por terroristas del MRTA? ¿Cómo era tu situación en esos momentos para que el público que nos ve conozca? En el año 1996 yo ocupaba el cargo de decán del presidente del Congreso y un 17 de diciembre de ese mismo año el presidente del Congreso se encontraba de viaje en el interior del país y llega una invitación del embajador del Japón a una recepción. Entonces me designa el presidente del Congreso para que lo represente. Es como así yo me involucro en esta residencia y asisto esa noche. La invitación era desde las 19 a 21 horas, sin imaginarme que me iba a quedar 126 días
con otros 71 compañeros en cautiverio, que felizmente todo salió bien gracias a esta operación reconocida mundialmente como llamada Chavín de Huántar, una operación excelente y que en este momento son tomados como modelo en muchas escuelas de formación militar, Pepe. Ok, Roberto, acláranos un punto. ¿Estabas uniformado cuando entran los emerratistas a recepción? ¿Estabas tú uniformado? Así es, Pepe. Como yo ocupaba, y te repito, el cargo de edecán del presidente y lo representaba, tenía que ir uniformado. Y así fui uniformado a la recepción, inclusive portando ese viper que me había entregado el Congreso cuando ocupé el cargo de edecán. Y este viper nunca me imaginé que lo iba a conservar durante los 126 días que duró este cautiverio, ¿no? Ok, ¿cuál fue el papel que te tocó desempeñar en los días de cautiverio hasta la fecha del rescate? Durante esos 126 días yo logré conservar el viper. Lo escondí, lo camuflé, sin que los terroristas levantaran sospecha. Ellos nos registraron hasta en 2 oportunidades. En la primera, que fue la primera noche de la toma de la embajada, el 17 de diciembre, ellos registraron al personal militar las partes estratégicas donde uno puede esconder un arma, pero no tomaron importancia tanto en los Viper y celulares. Pero la primera quincena de febrero, cuando ya teníamos casi 2 meses en cautiverio, ellos hicieron un registro minucioso. Felizmente, a todo lo aprendido, los conocimientos aprendidos en mi ejército, cursos de operaciones psicológicas, de inteligencia y la experiencia de haber servido también en la zona de emergencia y también con la mano de Dios, me permitieron esconder esos 126 días el Viper y establecer una comunicación conjuntamente con el almirante Giampietri y el general Denner, y establecer entre los tres una comunicación clandestina. ¿Y esto cómo se debió? Los primeros días en cautiverio, cuando los rehenes iban siendo liberados, porque inicialmente éramos 650 y después quedamos 72, yo aproveché en un momento la liberación de uno de los rehenes para entregarle un papel escrito para que le entregaran a mi señora. Y ahí le comunicaba a mi señora que yo mantenía un Viper en mi poder y que me enviara mensaje y que le avise a los edecanes. Y los edecanes le comunicaron al presidente del Congreso. Entonces, pasaron los días y yo comencé a recibir, aparte de mi familia, del presidente del Congreso, mensajes en el Viper. Pero esos mensajes eran de solidarizándose con los rehenes. Pero yo mantenía la esperanza que si iba a haber una operación de rescate, el presidente del Congreso me iba a alertar, me iba a comunicar a través de ese mensaje para yo alertar a mis compañeros. Y recuerdo que a mediados de febrero, o ya en la segunda quincena, en una oportunidad cuando leía un libro sentado en el piso de la habitación como rey, se me acerca el general de Negri, mi compañero de cuarto, se sienta a mi costado y me dice: Roberto, el almirante Giampietri quiere comunicarse con el servicio de inteligencia de la Marina. Yo le digo: mi general, tengo un Viper, el presidente del Congreso ya sabe, me está enviando mensajes, pero sus mensajes son solidarizándose con nosotros. Pero yo tengo la idea que si va a haber una operación de rescate, me va a comunicar a yo alertar a todos ustedes. Y él me dice: dame el número del abonado del Viper y de la central. Le doy el número, él se va al cuarto de Giampietri, y Giampietri inmediatamente, un hombre de las fuerzas operativas, fue especialista en inteligencia, con toda esa experiencia que él tenía, comienza él a conversar con todos los objetos que traía diariamente la Cruz Roja, llámese termos, escobas, recogedores y una imagen del Señor de los Milagros. Y él lo que hacía, como él siempre lo ha dicho, se agarraba un termo y decía: soy el almirante Giampietri, si están recibiendo mi señal, envíeme un mensaje al Viper cuyo abonado es número 111 y la central es número tal. Entonces así conversaba con todos los objetos mencionados. Y en una oportunidad, ya terminando febrero prácticamente, recibo un mensaje del servicio de inteligencia. Y el servicio de inteligencia, ¿cómo lo identificamos? Ellos ponían con un seudónimo de Mar Costa. Y me dicen, me envían un mensaje en el Viper y me dice: si están recibiendo mi señal, envíenme un mensaje, muevan la toalla que está en la ventana.
Entonces yo lo alerto al almirante Giampietri, al general de Negri y al comandante Alberto Heredia, que era otro rehén de la Marina. Y entre los cuatro comenzamos a buscar esa famosa toalla en todas las ventanas de las habitaciones donde estaban los rehenes. Y no la encontramos. Sin embargo, seguía recibiendo el mismo mensaje del servicio de inteligencia, siempre con su seudónimo de Mar Costa. De tal manera que el almirante Giampietri se había olvidado de entrar al baño que estaba en su habitación y encuentra una toalla colgada en la ventana y comienza a agitarla, y yo recibo una siguiente mensaje del servicio de inteligencia y me dice: ahora sí sabemos que entramos en comunicación. Ese es el primer contacto de rehenes con el servicio de inteligencia. Posteriormente, el personal del servicio de inteligencia agarra, se va a la punta llevando una guitarra al Callao La Punta y se entrevistan con la esposa de Giampietri y le dicen que por favor coloque una firma en la guitarra. El personal de inteligencia se va a las oficinas de la Cruz Roja y se hacen pasar como familia Giampietri y le dice: por favor, a mi tío le gusta tocar la guitarra, háganle llegar esta guitarra. El personal de la Cruz Roja dice: bueno, ¿qué hacemos con una guitarra? Son tantos rehenes. Compran 3 guitarras más y un día van los de la Cruz Roja. Previamente el servicio de inteligencia me envía un mensaje a mi Viper y me dice: estamos enviando una guitarra para Giampietri. Y esa guitarra la esperamos. Y la guitarra, llegan las 4 guitarras portando la Cruz Roja un día al mediodía trayendo los alimentos. Dice: señores, para que ustedes se estresen, hemos traído 4 guitarras. Almirante, acá hay una guitarra que le envía a su esposa. Entonces, a partir de ese momento se establece una comunicación de ida y vuelta de mensajes. Yo recibo los mensajes diariamente, hay veces 60, hay veces 30, 20, hay veces había días que no recibía. Los copiaba en un pedazo de papel en forma clandestina, borraba el mensaje del Viper y este papelito se lo entregaba a mi compañero de habitación, al general de Negri. El general de Negri se iba al cuarto de Giampietri y le decía: almirante, en forma muy clandestina, disimulada, mensaje. Y el almirante sacaba todos los mensajes a través de esa guitarra que solicitaba la información del servicio de inteligencia. Y los mensajes eran diversos, ¿no? Todos los que yo recibía. Por ejemplo, cuántos terroristas son, cuántas mujeres, qué tipo de armamento tienen, cuántas granadas tiene cada uno, qué cantidad de explosivos, cómo es la distribución de terroristas y rehenes en la primera y segunda planta, cuáles son los turnos de facción que cumplen, cómo está la moral de terroristas y rehenes, y toda la información necesaria para un planeamiento y una futura operación de rescate. Tal es así que el día 21 de abril, un día antes de la operación de rescate, a las 11 de la mañana, yo recibo como 60 mensajes del servicio de inteligencia, muchos de ellos repetitivos, y en la cual nos decían si las condiciones son favorables el día de mañana, particularmente a la hora del fulbito, porque ya los terroristas todos los días tenían la rutina del fulbito, desde las 2:30 a 4:30 de la tarde. Entonces eso ya le habíamos informado al servicio de inteligencia. Si las condiciones son favorables a la hora del fulbito, comunicarnos. Y nos envían algunas condiciones que deberían de cumplirse. Por ejemplo, ningún rehén en el primer piso. Eso era prácticamente indicativo que iban a haber explosiones en la primera planta. Después, un solo terrorista en la segunda planta. A la hora de fulbito bajaban 13 terroristas a la primera planta, 8 jugaban fulbito, el resto estaban de centinelas en las ventanas y en las puertas, y nos dejaban un solo centinela, puerta de la terraza abierta. En la habitación donde estaban las principales autoridades rehenes había una terraza que comunicaba esta terraza con unas escaleras hacia los jardines, y esa puerta de la terraza teníamos que tenerla abierta. Y es así que prácticamente esas condiciones se cumplen. Y otra condición era mantener el secreto, no difundir al resto de rehenes que iba a haber una operación de rescate. Tal es así que ese día en la tarde se lleva a cabo una prueba de comunicaciones con el Viper, la guitarra, la Biblia, porque después de la guitarra el servicio de inteligencia envió una Biblia para que sea más viable la comunicación, para facilitarle la comunicación al almirante Giampietri, y con el servicio de inteligencia. Se realizó esta prueba de comunicación y salió perfecto el día 21 de abril, a las 4 de la tarde. Esa noche yo me acuerdo, minutos antes de recostarme en mi colchoneta, porque a las 9 de la noche teníamos que estar descansando.
Me acuerdo que me acerco a la imagen del Señor de los Milagros, que estaba en el pasadizo central, como está ahora en el Museo Chavín de Huántar. Después rezar, le digo, Señor de los Milagros, lo único que te pido, mañana que va a ser la operación de rescate, que regresemos a casa, que regresemos y nos reunamos nuevamente con nuestra familia. Voy, me acuesto en mi colchoneta, como nunca me quedo dormido como a las 11 de la noche, porque normalmente me quedaba dormido a las 1, 2, 3 de la madrugada por la misma situación de estrés que vivíamos. Al día siguiente me despierto a las 5 de la mañana, estoy contento, estoy con todo el ánimo y digo, hoy al fin voy a ver a mi familia. Y a las 11 de la mañana nuevamente comienzo a recibir los mensajes del servicio de inteligencia, igual son copiados en un papel y se los paso a través del general de Neri al almirante Jean-Pierre. A las 2 de la tarde prácticamente se inicia primero los preparativos, ¿no? Yo salgo al pasadizo central, me ubico al borde de las escaleras en el pasadizo, observando que todo sea la misma rutina y que las condiciones se den lo que nos exigía el servicio de inteligencia. A las 2:30 el general de Neri sale de mi habitación, pasa por mi costado y le digo, mi general, hoy es la operación de rescate. Sí, me dice Roberto, me voy al cuarto de Yampiri a preparar ese cuarto y abrir la puerta a la terraza. A las 3 de la tarde me mantengo al borde de las escaleras en la baranda, hay un terrorista en la primera planta prácticamente y el servicio de inteligencia me envía un mensaje. Ya no aplicaba el protocolo de copiar en el papel, lo único que hago lo saco en forma muy disimulada, los terroristas jugaban fulbito, solo nos habían dejado un centinela en la segunda planta, estaban jugando fulbito y en el mensaje que me envía el servicio de inteligencia me dicen que el almirante no mueva tanto su Biblia que no escuchaban lo que hablaban. Entonces me voy al cuarto de Jean-Pierre y le digo, que estaba con el general de Negri, y le digo al almirante, no mueva tanto la Biblia que no le está escuchando el personal del servicio de inteligencia. Me dice, Roberto, préstame el Viper para hacer más viable la comunicación. Le dejo 30 minutos antes de la operación el Viper y me regreso a mi zona para cuidar que no baje ningún rehén a la primera planta. A las 3:22 de la tarde, cuando los terroristas seguían jugando fulbito, hacían chacota, todo era una rutina prácticamente, se inicia, pasa un helicóptero, sobrevuela encima de la residencia y los terroristas, por la ubicación que yo estoy, siento que los terroristas dejan de jugar fulbito y se pegan a la ventana para ver ese helicóptero. Segundos después se produce la explosión y se inicia toda la operación de rescate. Una operación que ya sabemos cómo se produjo, los comandos entran por diferentes direcciones de aproximación y prácticamente logran controlar toda la residencia, abatir a los terroristas y rescatarnos a los rehenes, ¿no? Qué bien, Roberto. Has puntualizado algunas cosas que no eran muy conocidas y es importante que el público las conozca. Ahora queremos preguntarte, han pasado 27 años de la operación militar de rescate de rehenes más exitosa del mundo. Es para nosotros un orgullo nacional. Tenemos a unos comandos de élite. Y tú nos das fe porque tú eras rehén. A ti te han liberado. A ti como a los 72 rehenes más. ¿Cuál es tu reflexión a 27 años de ocurrido este hecho? Bueno, como reflexión, yo puedo decir, Pepe, ante situaciones adversas en la vida, en cualquier tipo de escenario, nosotros siempre tenemos que tener la esperanza, la fe, que va a haber una luz que nos permita salir de ese momento difícil. Yo me acuerdo que el día 17 de diciembre, a las 10 de la noche, cuando recién habíamos sido tomados como rehenes, me encontraba debajo de las escaleras, ya ubicados dentro de la residencia en sí, porque la recepción fue en los jardines. Y en esos momentos recibo un mensaje en el Viper. Sonaban los Viper, los celulares. Y lo primero que se me viene a la mente es colocarlo en la posición de vibración y decir, esto me puede servir. Y para mí esa fue la luz de la esperanza. Nunca me imaginé que lo iba a conservar los 126 días. Y felizmente los terroristas, pese a que fui registrado, nunca detectaron
el Viper, y se pudo establecer esa comunicación clandestina entre rehenes y el servicio de inteligencia. Y gracias a ello permitió que desde el exterior realizaran el planeamiento y la excelente operación de rescate llamada Chavín de Guantar. Una operación, como tú lo has dicho, reconocida mundialmente y que hoy es tomado como modelo por muchas escuelas de formación militar como modelo. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos, siempre vamos a recordar, no solo nosotros, el 22 de diciembre es una fiesta nacional, un día que no debemos olvidar, donde Juan Valer Sandoval entregó heroicamente su vida para rescatarnos, igual que el capitán Raúl Jiménez y también el doctor Justi, ¿no? Carlos Justi. Todas las nuevas generaciones deben de saber qué es lo que sucedió y cuál fue el éxito, cómo fue el éxito de esta operación de rescate. Esta es una parte de la historia, una de las historias más importantes en el Perú y que nuestra juventud debe conocerla, debe saberla para que nunca más vuelva a repetirse. Roberto, muy agradecido porque este testimonio que nos acabas de dar servirá para cultivar el amor a la patria, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que hoy se encuentran un poquito, algunos desviados, descarrilados, sin saber qué hacer. Pues que el Perú conozca que tenemos comandos de élite y que siempre tengan confianza en sus Fuerzas Armadas. Por ello, en estos momentos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está a lo largo y ancho del territorio nacional, luchando contra la minería ilegal, contra la inseguridad ciudadana y XX de cosas. Por eso, muchas gracias, Roberto, por darnos tu testimonio, que va a ser de mucho valor para todas las nuevas generaciones. Gracias, Pepe. En el año 2017 escribí este libro, Memorias de un rehén, en la cual relato todos los momentos que vivimos los rehenes dentro de la residencia, los momentos difíciles y cómo, en base a entusiasmo, a esa experiencia adquirida a través de los cursos de operaciones psicológicas y de inteligencia y esas experiencias vividas en la zona de emergencia, todo eso me permitió lograr esconder ese Bipler. Por eso yo en el año 2017 escribí este libro, para que las nuevas generaciones que tengan la oportunidad de leerlo sepan lo que pasó, lo que vivimos y lo que logramos alcanzar. ¿El libro, dónde se puede conseguir el libro, Roberto? ¿En dónde está a la venta? Lo venden en el Museo Chavín de Guantar y en algunas librerías, ¿no? Ok. Bueno, reitero entonces el agradecimiento y ojalá no sea la última vez que conversemos, Roberto. Gracias, Pepe, te agradezco por tu programa, que sigan los éxitos y cada vez tienes mayor audiencia en este programa Yo Amo a mi Ejército. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches.